Vogliamo fare uno scambio un po' su questa mattina, cosa vi è sembrato, perché io continuo a parlare in continuazione. Quieren que hagamos un intercambio sobre lo que dijimos durante la mañana, así yo dejo de hablar solo yo y los escucho también a ustedes. Bien, creo que se tocaron varios temas de la identidad de la escuela católica y el plus que la escuela católica le da a las escuelas en general. Siempre es difícil porque la institución escolar es una institución que tiene como mucha inercia de lo que va realizando y puede pasar que el carisma se va diluyendo y se va muriendo antes de que esté muerta. Diríamos que la agonía puede ser muy larga y creo que muchas veces el desafío es cortar de algún modo esa agonía, ¿sí? De algún modo, queda feo decirlo, una buena eutanasia en algunas instituciones para poder fortalecer las otras, como te ha dicho. Creo que ese es uno de los grandes desafíos. El otro tema que también se planteó, carismas de 400 años que se van diluyendo, y la pregunta del por qué y la pregunta posiblemente muchas veces tiene que ver con lo que usted dijo, el esquema de que normalmente uno saca a la gente que tiene y la pone arriba y se pierde la base y se pierde la savia. Pero ¿cómo podríamos hacer para fortalecer esos carismas o nuevos carismas? Porque la Iglesia también suscita nuevos carismas y entonces algunos dejan y otros nacen. Y hay que tener esa libertad por ahí. Non so, per dire qualcosa su questi punti, poi andiamo avanti. ¿Puedo decir algo sobre estos puntos y después vamos para adelante? Ma questo tema dell'agonia del carisma, Este tema de la agonía del carisma, un po' accennato anch'io oggi. que lo mencionamos, yo también lo mencioné esta Parlava mañana. anche il padre di nuovi carismi, Se habla de nuevos carismas. Cioè qui bisogna, Aquí qui ci vorrebbe una teologia dei carismi. Cioè haría falta una teología de los carismas, que es algo complejo. Von Balthasar ha scritto delle cose importanti su Por ejemplo, von Balthasar dijo cosas importantes sobre eso. Dei carismi come dei profili della Chiesa. De los carismas y de los perfiles de la Iglesia, los perfiles de Juan, de María, de Pablo, delle dimensioni che rimangono in tutta la storia, no? que son dimensiones que se quedan a lo largo de toda la historia. Alla fine della sua carriera fece uno schema dove messe Y al final de su carrera hizo un esquema, il profilo istituzionale, el perfil institucional de che la sono Iglesia coessenziali per la dinamica y della el carismático, que son coesenciales en la vida de la Iglesia. Oppure si può immaginare che i carismi siano dei doni legati a delle persone. O se puede imaginar que los carismas sean dones vinculados a personas. E in mezzo c'è Paolo ai Corinzi che è un po' tutte e due, cioè che sia i doni ma anche una visione della Chiesa nel suo insieme, no? Claro, y en el medio Pablo con su visión de los carismas, que esté como la vinculación entre los carismas. Cioè quello che secondo me è importante oggi è non avere una visione nostalgica dei carismi, che sono dietro. Lo importante es no tener una visión nostálgica de los carismas como algo que está atrás. C'è questo vescovo che è cardinale attuale responsabile de Avis della congregazione per i religiosi Vaticano. Hay un obispo que ahora es cardenal, que es el responsable de la congregación de la organización de los religiosos en el Vaticano. Un brasiliano, si chiama De Avis, João De Avis. Lui una volta ha detto una cosa che mi è piaciuta, ha detto dijo algo que me gustó una vez. Finché c'è una persona, hasta que haya una persona, di una comunità carismatica viva, de una comunidad carismática viva, il carisma è vivo. El carisma sigue vivo. Ci sono dei casi nella storia della Chiesa, hay casos en la historia de la Iglesia, di una comunità che si è completamente estinta, de una comunidad que se extinguió por completo, per motivi politici, a lo mejor por razones políticas. Dopo 50 anni è rinato il carisma dopo che erano finiti tutti. Y después de 50 años resurgió el carisma después que había terminado todo. Cosa vuol dire questo? Che il futuro di un carisma dipende da come io lo guardo oggi. O sea que el futuro de un carisma depende de cómo yo lo miro hoy.
Ci sono due atteggiamenti che sono molto chiari oggi, dalla mia esperienza. No? Y hay dos actitudes que son muy claras Ci en sono mi comunità che experiencia. hanno già deciso che sono arrivate alla fine. Hay comunidades que ya decidieron que llegaron al final. Ma non parlo solo di quelle comunità che sono rimaste in 50 e che hanno 85 anni di media. Di Y età no es media. que hablo solamente de las comunidades donde han quedado 50 integrantes con un promedio de edad de 85 años, Ma anche comunità un po' più giovani, pero también de comunidades che más però, jóvenes, senza dirlo, che senza sin decirlo, ammetterlo, che sin ma si decirlo, comportano già come se sono Actúan. già alla fine. claro, actúan como si ya estuvieran al final, Quindi che cosa vuol dire? Che sperano che non arrivino più vocazioni. que a lo mejor esperan que nos lleguen más vocaciones. Questa è un'esperienza molto triste che io conosco, Es una experiencia muy triste que yo conozco, di religiosi, uomini e donne, che in fondo dicono speriamo che non venga più nessuno perché altrimenti si rovina la vita questo. que dicen, ojalá que no llegue más nadie porque nos arruinas la vida. Lui si rovina la vita. Cioè, Sí, sí, que ellos mismos dicen que se perché si arruinan. troverà in un movimento di anziani e dovrà fare l'infermiere tutta la vita, no? Ah, claro, que el nuevo tendrá que trabajar como enfermero de nosotros los ancianos, Quindi así mejor que no lleguen. di fatto non hanno più nessuna speranza sul futuro. Y de hecho ya no tienen esperanza para el futuro. Quindi c'è questa fase, no? Che prima per un po' ci si lamenta che non ci sono vocazioni, Entonces hay una etapa donde por un tiempito no te quejas de que ya no hay vocaciones poi a un certo punto si è contenti. y después te hace feliz esta falta Queste de sono delle vocaciones. dinamiche degenerative, Es una dinámica degenerativa, comprensibile, entendible, però quando scatta questa dinamica il movimento è già finito. claro, pero cuando se activa esta dinámica el movimiento ya se terminó, se E acabó. insieme a queste comunità religiose, ce ne sono molte oggi nella Chiesa Cattolica, ci sono altre comunità Pero junto con estas comunidades, que son muchas, en la Iglesia Católica también hay otras anche comunidades, di suore anziane también de hermanas ancianas, che non hanno ancora perso la speranza. que todavía no han perdido la esperanza. Quindi sperano che in quella classe di giovani ci sia la riformatrice. No? Y esperan que en ese salón de clase de chicas haya como una reformadora. C'è de una ragazza che magari può arrivare domani, a lo mejor una chica que puede llegar mañana, che sarà la nuova riformatrice della comunità. que será la nueva reformadora de la Allora, comunidad. vedi, come nella vita umana, anche nella vita comunitaria, quando se tu sei anziano e non hai un nipote, non hai un bambino, la vita diventa molto brutta. Questo vale anche per le comunità religiose. Y como en una familia, ¿no? Cuando vos estás en una familia que son todos ancianos y no hay un nieto, no hay un sobrino joven y la vida se vuelve algo muy feo. Questo vale anche per le comunità. Y esto vale también para las comunidades Quindi, religiosas. tu puoi avere delle comunità di ottantenni, di persone che hanno 80 anni, che però non hanno perso la fede nel carisma. Y podés tener comunidades de octogenarios que, sin embargo, no han perdido esta fe E che hanno la voglia di annunciare ancora quel carisma ai giovani. y que siguen teniendo ganas de seguir anunciando ese carisma a los jóvenes. Quindi, perché dico questo? Perché il futuro non è qualcosa di statico, qualcosa di fatalista. Claro, el futuro entonces no es algo estático, algo ya determinado. Ma il futuro dipende dai nostri occhi oggi. El Dipende futuro- come noi guardiamo oggi la realtà. El futuro depende de cómo nosotros hoy con nuestros ojos miramos al Io futuro mismo. oggi nella Chiesa Cattolica vedo nel mondo tutto delle congregazioni religiose vedo un pessimismo, vedo una poca speranza. Hoy en la iglesia en general veo bastante pesimismo, veo poca esperanza. E qual è l'errore che si fa? ¿Y cuál es el error que se comete? Secondo me. Que se Vi comete. faccio una metafora come nella Bibbia, Nathan che parla della pecorella lì. ¿No? En mi Davide. opinión, le digo, ¿no? El error, por ejemplo, que hace Nathan, que habla de la No, ovejita faccio en la Biblia. una metafora. Es una metáfora. Immaginiamo che noi siamo una casa che produce automobili, non so, la Toyota. Imaginémonos que somos una empresa que produce autos, por ejemplo, la Toyota, Che negli anni 80 faceva la Corolla, non so, in Europa. Una que en los macchina. años 80 hacía ese auto que era el Corolla. Se tu identifichi la Toyota con il modello di macchina, cioè con la Corolla, Claro, si vos identificás la marca Toyota con ese modelo específico, con la Corolla, cosa succede? Che i gusti dei consumatori cambiano.
cambiano le preferenze delle persone. Claro, cambian las preferencias de la persona, los gustos a lo largo del tiempo. E tu vai avanti sempre a convincere le persone che la Corolla è bellissima, no? Y vos seguís laburando para convencer a la gente de que el Corolla es lo mejor que hay. E i primi che cominciano a comprare altre macchine sono i venditori della Toyota, che loro comprano una Fiat e vendono la Corolla, no? Claro, y los primeros que cambian de conducta, de compra, son los mismos vendedores de tu propia marca, de la Toyota, que empiezan a comprar de la Fiat, por ejemplo. Non lo so, insomma la Volkswagen. No sé, la Volkswagen capaz. Cioè, quindi diciamo, lì dov'è la bravura di una casa costruttrice di automobili? ¿Y dónde está entonces la valentía, la expertise de una casa de automóviles? E dire nel nostro linguaggio, Es il decir, carisma, en nuestro lenguaje, il carisma non è la Corolla ma è la Toyota, che può cambiare modello. el carisma no es la Toyota, no es el Corolla, el carisma, sino es la marca, el Toyota. Quindi se una macchina non va, se ne fa un'altra. Entonces si un auto no resulta, se produce otro, se dice. Invece a volte vedo che un carisma si affeziona molto a una forma di vivere quel carisma. En cambio yo veo que a veces los carismas se encariñan tanto con una forma de vivir el carisma. Ti faccio un esempio io conosco di più i salesiani. Yo conozco más a los salesianos, Cioè, por la ejemplo. domanda che oggi si stanno facendo i salesiani qual è? ¿Cuál es la pregunta que hoy se hacen los salesianos? Ma il carisma di Don Bosco o di Mario Mazzarello era la scuola o era l'educazione? El carisma de Bosco, digamos, Don Bosco o del Mazzarello, ¿cuál era? ¿La escuela o más bien la educación? Cioè siamo costretti a fare scuole o possiamo tornare in mezzo alle strade a fare educazione? Es decir, ¿estamos obligados a seguir haciendo escuelas o podemos volver a la calle para volver a hacer educación? Perché l'educazione è più grande della scuola. Cioè, un carisma educativo non è solo fare scuole. Claro, porque el carisma de la educación es mucho más grande que el carisma de hacer escuelas. No, per fare un esempio, no? Questo per essere un nei esempio. momenti di crisi bisogna sempre domandarci, ma tornare in un certo senso indietro, ma non per la nostalgia, ma come nel gioco del rugby si torna indietro per andare avanti. Entonces, en este juego de los carismas hay que empezar a veces a mirar para atrás, pero no con una mirada de nostalgia. Hay que ir para atrás, como se hace en el juego del rugby, donde vos tirás la pelota para atrás, pero para ir adelante. Non per andare vicino nella porta nostra. Quindi questo è legato anche al tema dei giovani, secondo me, no? Cioè i giovani sono quasi tutto in un carisma. Y esto está vinculado también con el tema de los jóvenes. Los jóvenes son casi todo en un carisma. Il giovane dice se il carisma parla oggi o parlava soltanto ieri. El joven te dice si el carisma sigue hablando también hoy o en cambio si solamente habla del ayer. Quindi la presenza di giovani è un po' come nel fiume quando ci sono le trote, no? Almeno in Italia ci sono le trote quando l'acqua è pulita. Entonces la presencia de un joven en un carisma es como la presencia de una trucha o de las truchas dentro de un río que te demuestran que el agua está limpia. Quindi quando non ci sono i giovani non è colpa dei giovani, è un segnale che il carisma non parla più. Entonces si no hay más jóvenes, la culpa no la tienen los jóvenes, es una señal, una demostración de que el carisma ya no le habla a los jóvenes. Quindi è sempre un messaggio la mancanza dei giovani, a te, non ai giovani. Entonces la falta de jóvenes siempre es un mensaje para vos, no para el joven, digamos. Una volta mi disse una mia amica, dico, come va il movimento nella vostra zona? Disse, bene, abbiamo solo un problema, che non ci sono i giovani. Dico, peccato che è tutto. Una vez una amiga le preguntó a una amiga, ¿y cómo va el movimiento en tu región? Y dice, está todo perfecto, menos que la única cosa es que faltan jóvenes. Y él le dice, qué lástima, porque mira, esto es justamente todo lo que es importante, la presencia de jóvenes. No? Un dettaglio. Allora, però bisogna, anche qui è un tema molto importante, come un giovane si rapporta con il carisma, no? Pero entonces sí, es importante ver otro tema importante que es cómo el joven se relaciona con el carisma. Perché secondo me un domenicano o un francescano non è qualcuno che riceve il carisma da Francesco o da Domenico.
Porque en mi opinión un dominicano hoy o un franciscano no es alguien, no es una persona que recibe el carisma directamente de Domenico, de Santo Domingo o de San Le Francisco. vocazioni non sono dei mestieri. Las vocaciones no son trabajo, no son oficios. Tipo tu studi medicina o studi ingegneria, arrivi all'università e impari da zero un mestiere. Questo non è così con i carismi. Para los carismas no es como una profesión que se aprende cuando uno va a la universidad, ¿no? Que vos sos, o sea, vas a la facultad para estudiar ingeniería o medicina, bueno, y ahí de cero aprendes el oficio. No es así para un carisma. Perché quando tu ricevi un carisma, ricevi lo stesso carisma di Domenico, identico. Claro, porque cuando vos recibís un carisma, vos recibís el mismo carisma idéntico, original, Di Domenico. de Domingo, de Di Francisco, Chiara Lubick, nel caso del de Chiara Lubick. Cioè ecco perché quando un giovane incontra un carisma si riconosce, dice ma io ero così e non lo sapevo. Esa es la razón por la cual cuando un joven se encuentra de verdad directamente con un carisma, se reconoce a sí mismo y dice, oh mira, yo era así y no lo sabía. Questa è l'esperienza tipica, perché c'è una chiamata ontologica, non è una chiamata di tipo psicologico o di tipo pratico, etico, una cosa molto più profonda. Sei pensato dall'eternità in un certo modo. Y esto es el llamado real que tiene el joven, porque no es algo ético, algo práctico, es algo más bien ontológico. E quando non c'è questo riconoscimento, non c'è una vocazione. Quello è un segnale che non c'è vocazione lì. Quando uno dice ma vediamo, provo 10 comunità, poi scelgo alla fine. Perché quando c'è una vocazione uno incontra quella realtà e dice come dire, si accende qualcosa que era già dentro, ¿no? Claro. Y cuando no hay este descubrimiento, entonces probablemente no hay una vocación verdadera, porque a veces pasa, ¿no?, que un joven transita por varias congregaciones, intenta en 10 congregaciones distintas a ver cómo va, pero en cambio es mucho más genuino cuando un joven encuentra un carisma y dice, eso era, faccio un eso soy esempio yo. che può sembrare una cosa strana, Enciende. ma non è strana. Pensate, chi di voi conosce la storia di Van Gogh, c'è questo bel film che è uscito, Vincent, da scorso anno, sulla sua morte, ma in realtà la vita di Van Gogh, Vincent Van Gogh, questo grande pittore olandese. Por ejemplo, podemos tomar la vida de Van Gogh, por ejemplo, de una película que salió el año pasado, Sì, questo pero este pintor, ¿no? Lui quando cominciò a dipingere non sapeva dipingere. Se voi guardate i suoi primi dipinti, sono dei scarabocchi, perché non aveva ancora imparato il mestiere di dipingere, ma era già Van Gogh. Claro. Van Gogh, si ustedes se fijan, al principio, cuando empezó a pintar, no sabía pintar. Sus primeras obras son garabatos, porque no había aprendido el Ma oficio era todavía. già Van Gogh. Pero ya era Van Gogh. Quindi quando uno, diciamo, a 15 anni, a 18 anni incontra i domenicani, è ovvio che dovrà studiare, cioè conoscere che cos'è il regolamento, ma è già domenicano, non è che ci diventa. Claro. Y entonces cuando un joven realmente encuentra el carisma de Domingo y se reconoce en él, ya es dominico. Obviamente tendrá que aprender, tendrá que estudiar, tendrá que familiarizarse la con técnicas, con la tradición. Come uno che va in seminario, no? Perché dovrà studiare la teologia, ma è già chiamato, non è che ci diventa dopo. Sí, no es que se hace dominico con el tiempo, ya es dominico al principio. Ma perché dico questo? ¿Y por qué lo digo? I giovani sono molto importanti nei carismi, non sono soltanto in attesa di diventare grandi, che un giovane va trattato con la stessa dignità di un adulto, perché ha già la vocazione, è già attivo, non è uno che sta lì. Invece a volte il giovane viene gestito come uno che sa poco, che non deve dire, che deve aspettare, e questo per me è un errore. Claro, para mí es un error cuando una comunidad trata al joven como alguien que está esperando, se está formando para convertirse en un miembro de la congregación. No, los jóvenes son muy importantes para una congregación porque ya son miembros de la congregación. Perché è un altro sguardo sulla vita. Es otra mirada sobre la vida, sobre la Ti congregación. porta l'innovazione. Trae innovación. Tanto che nella Bibbia grandi vocazioni sono molto giovanili. Tanto Davide, Geremia, sono chiamati che hanno 15 anni, 17 anni, Giuseppe,
in Egitto, il figlio di Giacobbe, aveva 15 anni, 17 anni, cioè tante vocazioni sono giovanili dei profeti e dei re. Claro. En la Biblia, por ejemplo, Samuel. muchas vocaciones son juveniles. Son chicos como David, ¿no? De Samuel, son chicos muy jóvenes, de 15, 16 años. Ecco perché il carisma ha una dimensione speciale con i giovani. Eso es la razón por la cual el carisma tiene una relación tan especial con los jóvenes. Sono molto importanti, Y importantissimi. son muy importantes, Anche se non sempre importantísimos. si trattano con uguaglianza. Pero no siempre se los trata con igualdad. Sí, esta mañana a mí en esta concentración recíproca para poder reflexionar algunas cosas de la exposición, uno de los temas que sentimos en mi congregación que estamos muy desafiadas es la secularización, sobre todo la secularización de la familia, que elige a nuestros colegios teóricamente por su formación cristiana, ¿no? Me quedé pensando mucho en el 98% y el 2%. Quello si è capito, no? Se entendió esto, ¿no? Sí, Del 98. sí, sí. I scimpanzé tutti li conosciamo. Chimpancé, los conocemos. Sí, sí. Y dentro de esto, me sonó mucho el tema de las humanidades, la filosofía, la literatura, o sea, la currícula, ¿no?, de la escuela. Pero una de las cuestiones que me parece que, cómo custodiar esto, pero que es un desafío que a mí me gustaría escuchar porque he leído algunos de tus libros en donde profundizas, son los bienes relacionales en la escuela. Me parecería interesante este desafío porque nos parece que desde ahí también en la nueva formulación que en algún momento en una capacitación de FAERA tuvimos, es este nuevo desafío de nueva relacionalidad con los padres, con las familias, con los padres. Nosotros estamos trabajando mucho la encíclica Amor et Laetitia con los padres, ¿no?, el amor en la familia, y estamos teniendo respuestas bien interesantes a nivel de replantearnos con los padres de por qué hay una elección. Ese nivel de relacionalidad me gustaría. Y la otra cuestión que me parece muy importante, esta capacidad de conmoverse, de hablar desde nuestro carisma y de nuestra fundación en función de las nuevas periferias o de las periferias, ¿no?, que ciertamente nuestros alumnos, como vos bien decías, la belleza de los jóvenes, en muchos momentos nosotros las descubrimos en las periferias. Sí, sí. Y hay aquí un problema marcado de resistencia del mundo docente. Si bien estamos hablando de un docente que uno procura por el carisma nuestro dominico de estar en permanente capacitación, es bastante difícil de que acompañen a nuestros alumnos a las periferias, ¿no? Esto es como un desafío. ¿Qué caminos, o sea, qué pedagogía de la comunión se podría desarrollar en función en el mundo docente? Por supuesto, desde esta autoestima que hay otros problemas de política, ¿verdad?, con respecto a esto, porque yo creo que en Argentina no se da que el docente se va a lo público porque tiene mejores alumnos, sino se va al público porque está más cómodo en lo público que en lo privado, ¿no? Eso es una cosa particular, por lo menos en nosotros, en los colegios que tenemos en distintas provincias. Esto de la periferia me encantó como ver más allá de donde, por más que nosotras podamos en este momento tener muy buenas respuestas de las familias con nuestros colegios, ¿qué es lo que no estamos viendo en este momento? Gracias. Y quería agregar una cosita. Cuando hoy, a raíz de una pregunta que te hizo un joven que hablaba de que sus escuelas estaban siendo amenazadas por el Estado, por el gobierno, porque ellos atendiendo en la periferia, vos hablaste de la característica del profeta, ¿no?, que a los profetas no les fue bien porque terminaron crucificados, degollados, decapitados. Y eso un poco tiene que ver con que en el fondo no llegan a la tierra prometida porque su misión es que el pueblo llegue, ponerse a los hombros al pueblo y que lleguen los hijos, digamos, ¿no? Sí. Ahora, también es cierto que nuestras obras
han adoptado el modo de gestión del mundo corporativo, copiando, tratando de copiar esa imagen del líder como oposición al profeta, como volver otra vez a ese rol, a asumir el rol del profeta, ¿no? También me gustó mucho lo que dijeron sobre las periferias. Y dice, hay por ejemplo un poema muy lindo que dice que es justamente allí en las periferias che si vuelve a resurgir. Che si impara a risorgere. Che si apprende a risorgere. Perché è il luogo della novità, è il luogo del confine, dove c'è appunto il non ancora, dove c'è il domani, no? Claro. Porque es el lugar donde se aprende, es el lugar de la frontera, ¿no? Es el lugar del ya y todavía no. Adesso noi guardiamo come sono nati i carismi. No todavía. Come sono nati i carismi storicamente, nascono sempre a contatto con le periferie. Y si uno ve dónde nacen los carismas, siempre a contacto con las periferias. Poi con gli anni che passano ci si allontana dalle periferie, si va nel comfort, nelle sicurezze delle case comode e si perde profezia. Y con el pasar de los años, lo que pasa es que uno entra en la zona de confort y, bueno, pierde la profecía del Ecco carisma. perché i giovani sono importanti. Eso es porque es la razón por la cual los jóvenes son importantes. Casa, ti toglie dalla televisione. El joven, por su naturaleza, te lleva hacia afuera, te saca de frente a la televisión. Invece in comunità di anziani, normalmente, se non hai la gioventù, tendi a perdere naturalmente profezia con gli anni. Y claro, una comunidad de ancianos, por su naturaleza, tiende a perder esta profecía. Digamos. Anche per motivi di età, no? Cioè, ovvio che 60 anni, 70 anni si è un po' più stanchi di andare nelle periferie di uno che ha 30 anni. Claro, también por una razón de edad. Cuando tenés 60, 70 años, es obvio que estás un poco más cansado y tenés menos ganas de ir a las periferias. Meno che quando tenías 30 años. Del bene relazionale nell'educazione ormai tutti sanno che è molto importante, no? Cioè la relazione. Y hoy todo el mundo sabe que los bienes relacionales son muy, muy importantes en la educación. Cioè questo chi insegna sa questo, no? Che in fondo, Quien enseña sabe esto. Che se non tu puoi dire cose meravigliose, puoi parlare le lingue degli angeli, per dire con San Paolo. Vos podés hablar el idioma de los ángeles, para decirlo como San Pablo. Ma se non apri un rapporto di fiducia, di confidenza con il giovane, non insegni niente. Pero si no abrís un vínculo de confianza con el joven, no le enseñás nada. Questo vale anche con il rapporto uomo-donna. Io vedo come uomo, quando tu hai di fronte una donna, se la donna non si sente accolta come persona, puoi fare discorsi razionali meravigliosi, non entrano. C'è una dimensione di fiducia prima, di accoglienza che vale tantissimo con i giovani, con i ragazzi. Esto vale también para las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Vos podés, como hombre, hacer todos los discursos más maravillosos y más racionales, pero si al principio no hay un vínculo de confianza mutua, de escucha, non entra, il rapporto la relación no entra, digamos. ¿No? Però qual è il problema del bene relazionale, secondo la teoria e la pratica? Che è vulnerabile. ¿Y qué pasa a veces con el bien relacional? Que es vulnerable. Che è una ferita. Que es una herida. Cioè, cosa voglio dire? Se io in un rapporto mi tengo dietro, cioè mi nascondo col mio mestiere di professore, o sea, che se yo... no? Questo c'è una bella separazione, no? Fra me e voi, questo metro di distanza. Claro, ¿qué significa eso? Que si yo me escondo detrás de una protección, que puede ser ese metro que tenemos de distancia, ¿no? Yo como docente y ustedes como alumnos, mi proteggo anche dalla ferita. Me puedo proteger también de la herida. Cioè, cosa vuol dire dalla ferita? Che se io invece mi alzo, vengo di là, lasciamo stare la cattedra, entro in un rapporto alla pari, entro in un rapporto, sono più vulnerabile. ¿Qué significa eso? Que si yo salgo de este espacio, me relaciono más directamente con ustedes, voy para allá, me hago más vulnerable. In fondo tutta l'educazione tradizionale ha creato una barriera di immunità, di il maestro non si tocca. Questo è uno dei grandi tabù della cultura classica, non si tocca il maestro. Claro, y una de las cosas más tradicionales de la educación es esto, que el maestro no se toca, es como uno de los grandes tabúes. Questo Freud non l'insegnante, parla, non si tocca il sovrano, ma in realtà vale per ogni autorità. L'autorità è intoccabile.
Claro, esto lo decía Freud acerca de todas las autoridades y también entonces del docente, que la autoridad es intocable, la persona con Intoccabile, perché la autoridad categoria è l'immunità. es inmune. L'immune Sí, che hay è una- l'opposto del comune, no? Immunitas è l'opposto di communitas. claro, que no es común, lo inmune porque no es común. Quindi se io entro in un rapporto di relazionalità vera con gli studenti, Y si yo entro entonces en una relación verdadera con los estudiantes, è più vero il rapporto. es más verdadero Es più vulnerable. el vínculo, pero es también más vulnerable. Cosa vuol dire? Faccio un esempio mio, no? ¿Qué quiere decir? Le hago un ejemplo mío. Una volta io ero appunto, facevo lezione e una ragazza in classe mi fa io parlavo di una cosa molto personale, molto delicata sugli immigrati, su appunto questi ragazzi che arrivano in Italia. Por ejemplo, una vez me ha pasado, ¿no? Que yo estaba dando una clase y empecé a comentar algo bastante delicado acerca de un tema importante que es como la llegada de los inmigrantes a Italia. In Italia, sì. E questa ragazza, ricca di famiglia, romana, che non ha mai visto, probabilmente mai avuto a che fare veramente con le povertà, dice ma questi non lavorano, sono dei pigri, sono dei fannulloni, eccetera. Claro, y ellos, ella, que es una chica de una familia de Roma, probablemente una familia muy rica, que nunca vio la pobreza directamente, que empezó a decir que estos venían, que no hacían nada, ¿no? Sono pigri. Que son, sí, flojos, vagos, que no E trabajan. io ho avuto una reazione proprio istintiva, no? Cioè ho usato il fatto che fossi il professore per dire tu basta, silenzio, non hai diritto a dire questa cosa, cioè con forza l'ho rimproverata. Y yo la reté con fuerza, tuve una reacción instintiva, ¿no? Instintual, porque haciendo palanca sobre mi autoridad como docente, le dije, no, bueno, ya está, basta. Però mentre facevo lezione mi tornava questa esperienza, no? Dentro la testa, no? Pero bueno, la clase siguió y yo, bueno, seguía pensando acerca de esta E experiencia. ho sentito che quello poteva essere un momento di relazionalità con questa classe, perché ho detto alla fine della lezione, volevo chiedere scusa a Francesca perché ho usato male il mio ruolo di professore. Y yo, al final de la clase, entendí que esta podía ser una muy linda oportunidad para hacer crecer la relación dentro de la clase misma, dentro de este grupo. Y entonces pedí disculpas y le dije, bueno, yo abusé de mi autoridad como docente con Francesca, porque la reté, digamos. Sì, La cachè. il fatto che io ero superiore ho usato questa cosa per farla star zitta invece di dialogare con lei. Claro, en lugar de entablar un diálogo con ella, utilicé mi autoridad de docentes para callarla. Lì certamente è stato un momento di bene relazionale con la classe, che però mi rendeva più vulnerabile rispetto a prima. Questo vuol dire, cioè se tu usi il potere, nessuno ti tocca, ma se ti fai toccare, l'altro ti può anche ferire. Claro, ¿esto qué significa? Que obviamente creció la relación con la clase, pero al mismo tiempo yo me hice más vulnerable, porque claro, hubiera podido utilizar mi autoridad, la fuerza como docente para que nadie me tocara, ¿no? Pero elegí hacerme vulnerable y ponerme al nivel de los estudiantes. Non è un caso che il mio primo libro che ho fatto su queste cose, ormai qualche anno fa, si chiama La ferita dell'altro, che è proprio questa, che parte dall'immagine del combattimento di Giacobbe con l'angelo sul fiume Jabbok, per dire questa dimensione del rapporto come ferita e benedizione insieme. Wow, y no es casual que uno de los primeros libros que hice en esta nueva etapa, digamos, de mi producción fue, el título era La herida del otro, justamente para hacer como una referencia al combate que hubo entre Jacob y el ángel, que es fruto, digamos, toda esta herida è al mismo tiempo también una bendición. Vi ricorderete, no? Questo episodio quando Giacobbe Se acuerdan seguramente de este momento de la Biblia, della Genesi, combatte del con Génesis, ¿no? questo essere misterioso, que Jacob lucha contra este ser misterioso, un angelo, diciamo. un ángel, Alla fine digamos. del combattimento Giacobbe vince Jacob gana el e combate l'angelo vuole andare via, y el vuole ángel se fuggire, quiere ir, se quiere escapar, ma dice
E Giacobbe era ferito alla gamba, y Jacob estaba herido en una pierna, ma dice all'altro che l'ha ferito, dice non ti lascerò andare se tu non mi benedici. pero le dice al otro, no te dejo ir si primero no me bendecís. E l'angelo lo benedice e Giacobbe cambia nome e diventa Israele. Y el ángel lo bendice y ahí Jacob cambia de nombre y se convierte en Israel. Cioè, qual è il messaggio antropologico di questo mito? No? ¿Y cuál es el mensaje antropológico de este mito? Che rapporti profondi, quelli che ti cambiano il nome, cioè che ti fanno diventare un'altra persona, sono insieme una ferita e una benedizione. Que las relaciones que realmente te cambian, a vos como persona, que te cambian también el nombre, son al mismo tiempo una herida y una bendición. Quindi se tu impedisci all'altro di ferirti con la cattedra, impedisci all'altro di benedirti. Entonces, si vos le impedís al otro de herirte, de lastimarte, entonces también le impedís de bendecirte. In fondo il nostro mondo è un mondo che mette tante barriere per evitare le ferite, ma è anche un mondo di persone non benedette, persone tristi. Y de hecho, nuestro mundo es un mundo que pone tantas barreras para evitar las heridas, pero al mismo tiempo, haciendo eso, también evita las bendiciones y entonces se convierte en un mundo de personas tristes. E quindi la crescita dei contratti, che sono dei meccanismi di separazione, e va insieme alla crescita di infelicità delle persone del nostro tempo. Y entonces el crecimiento de este fenómeno de los contratos también promueve la infelicidad de las personas, Sì, porque son todas barreras. questo è un tema infinito che il prossimo anno Un parliamo. tema infinito para el año que viene. Sí, yo en realidad tengo una problemática más amplia porque, a ver, la situación educativa en Argentina creo que todos la conocemos, en su diversidad, en el gran desafío que significa que de hecho está federalizada, por lo tanto tenemos diversas legislaciones según las diversas provincias y no resulta siempre fácil la coordinación. Yo pienso que, digamos, como carencias tenemos varias. Bueno, ante todo, haciendo autocrítica, en el episcopado hay 3 comisiones episcopales que se ocupan de educación que trabajan de manera absolutamente descoordinada. Segundo, me parece que no tenemos una estrategia. Yo no conozco una estrategia ni mediano y largo plazo, que la Iglesia debiera tener. Tercero, no conozco que haya una ratio studiorum católica con su correspondiente manualística, es decir, cuál es el plus que ofrece una institución católica si no brinda una cosmovisión que, bueno, que no enseñe las ciencias físico-matemáticas con un proyecto positivista y, bueno, que sepa elegirlo. Sí, 2 más 2 es 4, pero depende como yo presente las ciencias, bueno, se da de patadas con la fe o no. Lo mismo la literatura. Es decir, una serie de temas que creo que hay que conversar. En la última asamblea, yo estuve como arzobispo de Tucumán hasta que el Papa aceptó mi renuncia por motivo de salud en junio, y en la última plenaria del episcopado han votado la organización de una delegación para los desafíos educativos. Y me han votado a mí como delegado. Entonces mi tarea es ver cómo puedo hacer para... A ver, los argentinos me van a entender, para hacer pie de un truco que podamos jugar entre todos. Es decir, el truco es un juego de cartas. Es decir, y por eso el pie es decir, ¿cómo hacer pie como para ir juntando energías de varios sectores y entonces poder ir trazando ciertas líneas que nos encaminen? Porque, a ver, siempre digo lo siguiente, de lo cual estoy convencido, el gran modelo en el fondo es la Trinidad, para todo, para la familia, para la iglesia, para la misma sociedad, es decir, cómo lograr la unidad que al mismo tiempo conserve la pluriformidad de los carismas. Es decir, porque la gran tentación siempre es unificar uniformando, pero entonces pierde riqueza. Entonces hay que tratar de ver cómo organizar esto. Por ahora estoy juntando masa crítica. Es decir, me voy, en cuanta reunión de educación hay, me presento y voy tratando de ver si puedo aunar fuerzas.
porque necesitamos un buen diagnóstico para poder proyectarnos lúcidamente hacia el futuro y proyectarnos de modo unido, y que la Iglesia tenga un proyecto. En este momento tenemos una cierta amenaza, diría yo, de parte del Estado complicada, ¿no? Por lo menos, sin duda, a nivel nacional eso se ve, a nivel también por ahí de la provincia de Buenos Aires también se ve, de modo que si nosotros no somos suficientemente claros en tener un proyecto, nos lo van a hacer, nos van a quitar subvenciones, en fin. Estamos en un momento difícil y hay que mantener la unidad para poder lograr los objetivos. Y hay che lograrla esa unità además. Io ho una lettura personale del nostro tempo della Chiesa, ma è mia, cioè, quindi vale poco. Para responderle al señor obispo, que hablaba de una lettura, ci manca una lettura lettura del nostro tempo. Que falta una visión, una lectura de nuestro tiempo como iglesia. Bueno, yo tengo mi propuesta de lectura, Cioè, una che mi vale piace lo che molto vale. è quella che ho imparato leggendo, studiando il profeta Geremia. Y es algo que aprendí estudiando al profeta Jeremías. Qual è il messaggio grande di tutta la vicenda di Geremia, che è bellissima, che è meravigliosa? Lei lo conosce, ma insomma, che è molto bella. ¿Y cuál es el mensaje más profundo de toda la historia de Jeremías, que seguramente ustedes conocen, pero bueno, ¿cuál es? A un certo punto il popolo di Israele sta vivendo la sua prova più grande della sua storia, che è l'arrivo dei babilonesi, la distruzione del Tempio, la fine di Gerusalemme e l'esilio. Jeremías vive en uno de los momentos más dramáticos de la historia de Israel, que es cuando llegan los del ejército de Babilonia y destruye el templo, se acaba Jerusalén y se están preparando para el exilio. Che cosa accade a Gerusalemme in questo momento di crisi veramente lì epocale? Accade che Geremia, che è un profeta onesto, dice è finita. Dobbiamo arrenderci. I falsi profeti dicevano no, il Signore ci salverà, arriverà il miracolo, il Tempio è imbattibile, è indistruttibile. ¿Y qué pasó ahí? Que Jeremías era un profeta honesto, un profeta de verdad, y dijo, señores, aquí se acabó. Mientras que los falsos profetas seguían diciéndole al pueblo, quédense tranquilos, Dios, el Señor, va a hacer el milagro y el templo es indestructible. Ma Geremia che cosa diceva? Non che è finita l'alleanza, non è finita la promessa, è finita una stagione, quella che va da Davide fino ad oggi. Quindi avremo un futuro, ma sarà un'altra cosa, non è un ritorno all'impero. Claro, pero ¿qué decía Jeremías? Que se había acabado ¿qué cosa? No se había acabado la alianza con el Señor, entre el pueblo de Israel y el Señor. Se había terminado, en cambio, una etapa, una fase de esta alianza. ¿Y qué pasaba? Que iba a empezar otra etapa differente. Tanto che, come sapete, Geremia, quando tutti scappavano da Gerusalemme, i terreni non costavano più niente, non valevano più niente, lui compra un terreno ad Anatot per dire torneremo, avremo ancora lavoro, faremo ancora figli. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué hizo Jeremías? Cuando todo el mundo se escapaba y los terrenos ya no valían, no tenían valor comercial, él como gesto compró un terreno y dijo... Con un contratto, con il notaio, con il prezzo pieno. O sea, fue al escribano. Torneremo ancora, i nostri figli torneranno a Gerusalemme e avremo ancora lavoro, avremo un futuro. Claro, y decía, volveremos a Jerusalén y tendremos de nuevo un futuro, un trabajo. Secondo me la Chiesa oggi nel mondo vive un momento simile. Y en mi opinión la Iglesia hoy en el mundo vive un momento parecido. O si ha la forza di dire una certa cristianità non c'è più, o tenemos la fuerza, el valor de decir un cierto tipo de cristianismo ya no existe. Ce sarà un altro, un resto tornerà. Come diceva. Y probablemente algo de esto volverá, digamos, pero habrá otro. Ci sarà qualcosa, non è finita la storia, è finita questa stagione. O sea, terminó esta estación, pero no terminó la historia. E quindi avere il coraggio della storia, di non guardare al passato, guardare al futuro.
Entonces tenemos que tener ese valor de no mirar al pasado, sino mirar al futuro. Quindi conservare le posizioni, siamo sempre di meno, siamo sempre più vecchi, cioè questa è una strategia di morte. Y entonces cuando en nuestras congregaciones empezamos a decir, somos cada vez menos, somos cada vez más viejos, bueno, esa es una estrategia de muerte. Dire no, questa fase è finita, ma ci sarà un ritorno, ci sarà un figlio, no, pensate a Isaia, no, del bambino, ci sarà, però non saremo noi magari, non è come ce lo immaginavamo noi, è un'altra cosa. ¿Y qué va a pasar? Bueno, que va a haber un hijo, va a haber un futuro, probablemente no sea lo que nosotros imaginábamos, pero va a haber un futuro. E che quindi cosa sarà non lo so, però io sono molto vicino a questa lettura, cioè la terra promessa non è dietro, è avanti. Y entonces yo no sé qué va a pasar, cómo será este nuevo cristianismo, pero yo sé que la tierra prometida no la tenemos atrás, la tenemos adelante. Ma vedi, per essere italiano parla bene spagnolo, eh? Come mai? Es tanto tiempo. Quando? 15 anni quasi. Sì. Vedi che bello avere un italiano che parla così bene una lingua non italiana. Così vogliamo fare ancora un po' di dialogo, io parlo sempre molto, scusatemi. ¿Quieren que sigamos haciendo un poco de Siccome diálogo? lui Yo hablo mucho siempre. Lui mi ha chiamato, mi ha pagato, devo anche produrre, insomma. Pero Enrique me llamó, me pagó, ahora tengo que producir también. Devo parlare, produrre parole. Tengo que producir palabras. Possiamo finire anche un po' prima, alle 4, siamo stanchi, non è una maratona. Prego. Bueno, gracias primero porque È una comunità. a uno le hace pensar, o sea, y eso es virtuoso ya de por sí. Yo una reacción que me viene en la cabeza, no de ahora, sino de hace tiempo. Esta reacción la tengo de haber participado en el último capítulo general de nuestro instituto y de los hermanos de La Salle. A Roma? En Roma, sí. Y haberme encontrado con hermanos de Pakistán, de Malasia, de Filipinas, de África. Y digo que nosotros tenemos, ¿cómo decirlo? Tenemos complejos de mayoría todavía. Come occidentali? Somos mayoría. Católicos, los católicos somos mayor en la conciencia de América Latina y Europa que rodea el Mediterráneo. Tenemos la conciencia de mayoría, vale decir, mayoría y pudiente y rica. Y es paradójico la experiencia asiática de minoría y pobre, del cristiano, minoría pobre. Y yo pienso que nosotros estamos ya en condiciones de empezar a pensarnos como minoría. Y entonces la experiencia de comunión de minoría pobre es mucho más profunda que cuando tenemos terreno para que cada uno tenga su quinta. La quinta sería el orto, ¿no? Claro, sí. Una experiencia de esto, desde mi perspectiva, cuando volvimos los hermanos a Cuba, nosotros nos fuimos de Cuba ya inmediatamente durante la revolución con la esperanza de que Fidel Castro iba a caer inmediatamente, obviamente. Entonces el vicario general mandó sacar toda la provincia de Cuba, los hermanos, más de 250 hermanos en ese momento en la isla, los sacó todos, los llevó a Miami, a hoteles en Miami, hasta que se fuera Castro para volver.
todavía estar esperando que Castro se vaya, porque Castro se murió ahí, se quedó. Pero nosotros volvimos a Cuba, allá en los años 90. La experiencia de una iglesia minoritaria, pobre, hacía que la conjunción entre los carismas de la iglesia, la comunión entre los carismas de la iglesia y la cooperación en las iglesias locales sea de altísima calidad, fraternidad y caridad. De las congregaciones religiosas podemos hablar un montón de cuestiones, porque podríamos hacer un análisis histórico de carismas que están repetidos, de todo lo que se quiera. De esta es otra experiencia que viene de la mano de lo que contaba la hermana, de la experiencia de secularización, que viene más rápido que el tren bala en Argentina. Yo creo que hay que pensar en categorías de minorías. Bello, mi piace questo. No, questo è un bellissimo tema. Questo è molto vero nei paesi, diciamo, di recente cristianesimo, che noi in fondo abbiamo sempre la nostalgia dell'impero, no? Di quando eravamo potenti, tanti, dietro. Cioè abbiamo un'età dell'oro che è dietro, quindi tu ti allontani da questa età dell'oro e viene una tristezza. I paesi che cominciano già come una piccola minoranza, il sale, il piccolo gregge, non vivono questo senso del passato eroico, glorioso. Este tema de la minoría es buenísimo porque o sea, te hace pensar que obviamente esta nostalgia de la edad del oro, esta nostalgia del imperio donde teníamos poder, ya la tenemos atrás. Pero en cambio ahí donde hay un país de reciente reciente evangelización, donde hay un pequeño rebaño, una pequeña comunidad, è todo más verdadero. C'è però un problema, io vedo anche nei paesi più giovani, secondo me, che a volte quando poi un ordine religioso inizia, una congregazione inizia un'attività in Vietnam o riproduce la struttura occidentale, cioè il regolamento, il modo di vivere la vita religiosa è quella occidentale che si porta lì. Claro. Y ahí en cambio el peligro que puede haber cuando hay una congregación que hace un pie, digamos, en estos países diferentes, que reproduzca algunas formas como los reglamentos, los estatutos o modelos de vida que son llevados desde el mundo occidental, entonces son de afuera. Cioè io vedo poche innovazioni nella forma di vita religiosa. O sea que yo veo pocas innovaciones en la forma religiosa de vida. Ad esempio, per me c'è un problema gigantesco oggi nelle suore, nelle congregazioni di suore. Io conosco un po' da vicino perché sono tanti anni che le frequento per lavoro. Por ejemplo, yo que por trabajo frecuento desde hace años congregaciones de hermanas, de monjas, y yo veo que ellas tienen un problema gigante. Perché l'idea di vita religiosa del Novecento, dell'Ottocento era una dimensione, era una sola dimensione che assorbiva tutta la vita. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX, en el 800, este tipo de vida religiosa era algo que, como una única forma que absorbía toda la vida. Io sempre vedevo la hermana, no? Yo veía a la hermana, por ejemplo, Che aveva un vestito, un velo, que tenía un velo, e dice, è una suora. y vos decís, es una monja. Magari lei è anche una studiosa di Bibbia, Pero ella también es una magari estudiosa de è una Biblia, pacifista, capaz que es pacifista, magari è presidente di una ONG, o trabaja en una ONG, pertenece no, a una... è una suora. Ah, no, es una monja. Cioè una dimensione della vita prendeva tutto. Claro, una dimensión de la vida tomaba todo, E lo tomaba questo, todo. come dice un economista filosofo indiano, Amartya Sen, Y como dice un filósofo economista también de India, Amartya Sen, lui dice quando
una persona viene ridotta a una sola dimensione, c'è sempre violenza. Y él decía que cuando una persona se la reduce a una sola dimensión, esto siempre implica una violencia. Allora, nel modo di vivere oggi una vocazione religiosa, devi tenere presente che gli esseri umani di oggi fanno molta fatica a essere una sola dimensione. Y esto hay que saber que en la vida de hoy, ser reducido para los seres humanos de hoy, por el tipo de vida que tenemos hoy, ser reducidos a una sola dimensión è muy peligroso. È molto pericoloso, Peligroso. non funziona. Non funziona, non sirve. Una ragazza di 25 anni, di 30 anni, che ha una vocazione religiosa, non è solo una suora, è tante cose. Porque hoy una chica de 25-30 años que se acerca a una congregación religiosa nunca es puede ser solamente una monja, es muchas cosas. Però c'è ancora l'idea tradizionale che tu sei solo una cosa, sei solo una dimensione, perché il regolamento, i voti, è tutto pensato per un modo dove eri solo suora. Pero lo que pasa es que la vida religiosa sigue siendo pensada con los votos, con los estatutos, solo para vivir esta única dimensione. Quindi la domanda per me, se io fossi un esperto di vita religiosa, oggi mi direi, ma come si fa a immaginare nel XXI secolo una vita consacrata con persone a più dimensioni? Entonces, si yo fuera un experto en vida religiosa, me preguntaría cómo se hace para pensar en el siglo XXI una vida religiosa con más dimensiones, no con una sola. Dove una donna o un uomo è Giovanna e non è solo suora, è Giovanna che ha tante dimensioni, fra cui è salesiana, ma la sua vita si esprime in tante dimensioni. Claro, entonces pensemos en una hermana que se llama Giovanna o Juana, que obviamente es salesiana, pero no es solo salesiana, tiene muchas dimensiones. Racconto un'esperienza, no? Les cuento una Io anécdota. conduco anche una piccola trasmissione televisiva in Italia con la TV della Chiesa, si chiama TV 2000, che è una trasmissione di economia, e una volta abbiamo invitato una suora che era in un direttorio di una grande banca italiana. Le cuento de esta experiencia porque yo también soy un conductor de un programa de televisión, un pequeño programa de televisión de una pequeña emisora de los obispos allá en Italia, TV 2000, y una vez invité a una hermana, una monja que era miembro e integrante de un consejo de administración de un gran banco italiano. Allora la giornalista della trasmissione fa: ma come mai una suora che è dentro una banca? Y la periodista que conducía también la transmisión, el programa, preguntaba a la hermana: ¿y por qué una hermana es parte de un consejo de administración E de un lei banco? rispose, lei ha 75 anni, già anziana, rispose con una risposta da premio Nobel, secondo me. Y ella respondió, le dio una respuesta de premio Nobel, Le dice- en mi opinión, dice, tiene perché- 75 años, la Perché hermana, io sono porque yo soy una donna, una mujer, una cittadina, una un ciudadana, economista un e economista una suora. y una monja. Risposta perfetta, no? Cioè, Una risposta invece perfetta. Tu vedi la suora, dici quella è una suora, deve fare il culto, la specialista del culto religioso. Claro, en cambio vos ves a la monja y vos decís, bueno, ella se tiene que ocupar del culto, de la parte de la religión. Come dire, e allora La unica. oggi la fatica di tenere vocazioni nelle realtà religiose è che si ragiona ancora con un mondo a identità singola in un contesto di persone che sono identità multiple. Y en cambio, entonces el desafío de pensar hoy una vocación religiosa es que seguís aplicando el esquema de una identidad única, semplice, del passato. más sencilla, porque del pasado, en cambio en un contexto donde las identidades son múltiples. Quindi per dire c'è un problema di forma di vita dovunque, perché tutto questo mondo religioso è nato in un altro contesto culturale, in un mondo più semplice, anche il linguaggio a volte, no? Il suddito, il superiore, che era il mondo feudale in fondo, no? Che c'era in Europa nel tempo, fino a pochi anni fa, parliamo di secoli, no? Lei capisce italiano anche? Vedi che bello. Y dice, en cambio, seguimos aplicando también un lenguaje
que refleja una cultura más feudal, de un periodo histórico donde existían los súbditos, los superiores, y es algo que ya no se aplica hoy en día. Quindi è un tema molto bello, molto complesso. Es un tema muy lindo, muy complejo. Sempre in my opinion, non si dice? Sí, en mi opinión, sí, de acuerdo a mi opinión. Ma anche Papa Francisco dice cose importanti su questo tema della vita consacrata negli ultimi anni. También el Papa Francisco dijo cosas muy lindas, muy importantes acerca de la vida consagrada en estos años. Abbiamo ancora qualche minuto, se avete qualche domanda. ¿Tenemos algún minuto? Sí, unos yo, minutos? volviendo al tema, aquí en Argentina tenemos situaciones muy peculiares, pero creo, y es un poco lo que sale siempre en la congregación, yo soy miembro de la Congregación de Educación Católica, era miembro con Benedicto, Francisco me confirmó por un quinquenio, y siempre sale el tema de la identidad católica de las instituciones católicas. Y realmente creo que si uno está con los pies bien puestos en la tierra, ve que las congregaciones en gran medida abandonaron el campo educativo y que no sé si volverán renovadas o no, pero creo que hoy por hoy nos encontramos con la realidad de que no podemos suponer la fe, hablando de una universidad. Yo estuve 10 años como rector en la Universidad Católica Argentina, en la UCA. No podemos presuponer la fe ni en los profesores ni en los alumnos. Sí. Consiguientemente, la integración del saber o una cosmovisión que aporte un plus, ese 2% diferente de lo otro que tenemos con los chimpancés, para poner el ejemplo, es decir, no se da. Y lo mismo sucede con los padres que envían a los chicos a la escuela y con los profesores de las escuelas, porque yo puedo interesarme en una cosmovisión cristiana o una integración del saber si tengo fe y comienzo a interrogarme sobre cómo relaciono mi especialidad, mi disciplina con esa fe que tengo y si se crea un ambiente. Por eso pienso que hoy día hay que apostar mucho a la formación de los docentes laicos, eso es una realidad, pero laicos que asuman verdaderamente el compromiso de educar cristianamente, es decir, que sean ellos mismos cristianos, porque pienso, digo, yo tengo muchos años de aula, desde primaria hasta la universidad, ya estoy jubilado, así que digo, sí, tengo bastantes años, más de 35 que exigen para la jubilación en Argentina. Pero me doy cuenta de que, evidentemente, si un profesor no es consciente de que tiene que aportarle algo, no está convencido de que le aporta algo al alumno que tiene con él, si no se involucra personalmente, no puede enseñar nada. Y eso muchas veces no se da, y tenemos problemas estructurales, porque, por ejemplo, tenemos el problema del profesor taxi, profesores que están en varias escuelas y entonces a lo mejor vienen a la escuela 4 o 5 horas un día y tiene 2 o 3 o 4 o 5 o más escuelas. Entonces realmente creo que nos enfrentamos a un desafío muy importante. Estoy totalmente de acuerdo de que uno no debe añorar tiempos de cristiandad, porque la cristiandad fue un hecho cultural Sí. y como tal terminó. Sí, sí. A lo que no podemos renunciar es a poner los principios cristianos en la cultura, pero ya lo tendremos que hacer de otra manera, Sí. es decir, respetando al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios, no actuar corporativamente, no querer ocupar toda la plaza, valorar la legítima laicidad, que es un valor muy, muy importante, y la secularidad, pero guardarnos muy bien del secularismo y del laicismo, que en Argentina está muy presente y sobre todo en el plano educativo. Es decir, yo creo que tenemos un gran desafío por delante y si tenemos que poner mucha esperanza y entusiasmo en renovar la formación de nuestros profesores.
precisamente para que tengan ese coraje de salir, como decía la hermana, a las periferias, acompañar, tienen que ser convencidos. Y yo creo que es un desafío para los institutos de formación de docentes, ¿no? Questo non è... Grazie, eccellenza. Cioè che io vedo, anch'io lavoro in un'università cattolica ora da qualche anno, prima stavo alla statale. Yo también trabajo en una universidad católica, antes trabajaba en una pública. Uno dei problemi che io vedo è che quando un professore arriva in un colloquio di assunzione, El problema que yo veo, ¿no? Que cuando un profesor llega para una entrevista de trabajo, la stessa struttura, cioè il preside, il rettore che fa il colloquio si quasi vergogna a chiedere se è cristiano, no? Perché sembra quasi una cosa antica, non so come dire, quindi non sembra una cosa seria dire ma lei scusi, come una cosa privata, no? Quindi è un tema che non viene assolutamente in luce nel colloquio. Tu hai bisogno del certificato del vescovo che ha fatto la cresima, che non è divorziato, queste cose molto formali, però non entri dentro il progetto culturale del professore. Dice, ma lei, per lei il cristianesimo è un elemento importante del suo lavoro di ricerca, di insegnamento, o è semplicemente... Perché non si entra nel dialogo su questo, perché c'è un pudore culturale che impedisce di entrare dentro questo tipo di tema. Fai una sintesi, riassunto. Dice, en estas entrevistas lo que pasa a veces es que hay como un pudor, una vergüenza cultural, por lo cual el mismo rector, el mismo director de esta institución educativa católica le da vergüenza preguntarle al candidato si es cristiano o no. Y lo que le pide a veces es un certificado que le da el obispo diciéndole que está casado, que se confirmó, algo así, pero no se le pregunta realmente a esta persona, a este candidato, qué significa el cristianismo dentro de tu proyecto cultural como persona. Y entonces es un tema que se queda fuera del coloquio de trabajo. Sì. Che sembra poco moderno, no? Anche perché poi... Sì, parece poco moderno. Non so come in Argentina, ma in Italia oggi l'essere cattolico o non cattolico diventa quasi sempre una questione morale sulla vita sessuale, cioè che gli aspetti più di contenuto della fede non entrano, però se convivi con una donna, cioè diventa decisivo per dire no, non puoi venire a insegnare, magari tu sei sposato tranquillamente ma non c'è nessun interesse per il cristianesimo, quello va bene, no? Cioè è molto formale l'esame di admisione, non si entra nei contenuti. Claro. Es una evaluación muy formal, no se entra dentro de los contenidos. Entonces, por ejemplo, hay personas que están casadas, por ejemplo, perfecto, cumplen con el requisito y están todo muy bien, pero en cambio, porque tenemos esta cuestión del cristianismo como moral, si está divorciado, ahí sí, capaz que la cosa ya no va bien, digamos. No, questo dovremmo... Ma noi abbiamo fatto nascere una piccola università a Loppiano in Italia, si chiama Sofia, che è un'università diciamo, della Santa Sede come giuridicamente, però è nata sicuramente da un progetto diciamo cristiano di fede vicino a Firenze, dove anch'io insegno, ed è un tentativo insomma piccolo di una nuova istituzione che cerca di prendere sul serio l'umanesimo cristiano. Speriamo di riuscirci, insomma, che siamo piccolini. Nosotros en Lopiano, cerca de Florencia, hemos dado vida a un experimento, una pequeña universidad que justamente nacía de este deseo de hacer como una experiencia educativa distinta, ¿no? Sì. Però tu pensa, noi abbiamo si llama Sofia. Abbiamo dovuto fare molta fatica, non enorme perché c'era, grazie a Dio, un nostro amico nella congregazione, Don Zani, che ci ha aiutato, però è stato impegnativo all'inizio far accettare che si potesse avere una laurea in economia, perché si diceva no, ma che c'entra economia con... Noi facciamo teologia, filosofia, un po' diritto, ma l'economia non era considerata un luogo teologico. Dico, ma perché? Cioè, perché uno non può laurearsi in economia in un'università pontificia, no? Era scienze sociali, ma non economia. Abbiamo dovuto
Y nos costó mucho, al principio especialmente, hacer entender una cosa, porque eso me había olvidado de traducirlo antes, que es una universidad bajo la jurisdicción, digamos, jurídica del Vaticano, ¿no? Entonces, de hecho, ahí, la pregunta era qué tiene que ver la economía, porque había una licenciatura en economía, con una universidad pontificia, como si fueran cosas incompatibles. Questo però è rivelativo, no? Dell'idea di università che a volte c'è nel Vaticano, che uno che studia all'università pontificia dovrebbe studiare soltanto discipline teologico-filosofiche e non discipline laiche. Cioè, invece la sfida oggi è fare psicologia, fare economia, fare un domani scienze politiche, con dentro l'umanesimo cristiano, perché è qui che si gioca molto anche medicina, cioè è lì che si gioca molto, ¿no? Dell'umanesimo oggi il progetto. Y esto es muy, o sea, deja muy en claro qué tipo también de educación se quiere pensar, ¿no? Porque dice, parece obvio que un chico que estudia en una universidad pontificia, bueno, se dedica a la filosofía o a la teología. En realidad, el gran desafío de los tiempos de hoy es abordar también disciplinas laicas, como la medicina, las ciencias políticas, porque es ahí que se juega, digamos, un questo nuevo si fa desafío. nelle università cattoliche, ma non università pontificie. Claro, se hace en las universidades católicas, eso ya se hace, pero no en las universidades pontificias. Qui siamo stati degli innovatori. Y esto fue una innovación grande. Allora c'è una laurea in economia e management che è firmata dal Papa Francisco. Entonces Prima non tenemos c'era. licenciaturas en economía y management firmadas por el Papa Francisco. Questo non c'era prima. Esto no existía antes. Facciamo, che dite? Che dici Enrique? Una pausa e poi facciamo con tutti. Scusate che ho parlato mucho, ho falato, come dice? Hablado. Ho hablato mucho, disculpe e andiamo avanti. Dopo la pausa. Grazie. Se io arrivato ho un certo successo. Que si yo había llegado a cierto